cosas y tantas, ¿no es cierto? Tiempos, claro. Omar, la Argentina de hoy se ha debatido entre la ética y la no ética, podríamos decir así, Sí, o te parece que estoy equivocado. no, yo creo que se ha dado una reflexión importante en la sociedad, más allá del conflicto que todos conocemos, digamos, más allá de los motivos que generaron el conflicto, que fue el reclamo agropecuario, que tuvo un acompañamiento muy fuerte de la gran mayoría de la sociedad. Creo que a partir de este conflicto se desnudaron distintas situaciones y se despertó en la sociedad un conjunto de demandas que estaban dormidas, que estaban, digamos, debajo de la superficie, y entonces la gente tomó conciencia de lo importante que es participar, de lo importante que es asumir un protagonismo y decirle al poder, nosotros hemos elegido, hay un gobierno con legitimidad de origen, pero no le hemos otorgado un cheque en blanco y queremos que el gobierno actúe de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la legalidad, y queremos que el poder sea democrático, que existan límites, los límites democráticos que debe tener el ejercicio del poder. Entonces yo creo que en estos 4 meses se ha dado una evolución muy importante, un crecimiento de la conciencia colectiva, y yo creo que esto va a dejar muchos frutos. Me parece que estamos ante un momento histórico muy interesante, más allá de las angustias y lo abrumado que hemos estado en todo este tiempo y las preocupaciones y el impacto negativo que este conflicto ha dejado en la economía y en distintos sectores de la vida nacional, pero más allá de estas perturbaciones, yo creo que el saldo va a ser altamente positivo con el correr del tiempo, porque hemos crecido como sociedad y me parece que la democracia que ha sido representativa hasta ahora, yo creo que a partir de ahora se va a profundizar también como participativa, que la gente sabe que no solo cada 2 años tiene que votar, sino que tiene que estar atento, observar cómo gobierna su representante, el gobernante, asumir el apoyo de las cosas que se hacen bien, el reclamo cuando hay algo que decir, algo que marcar, algún error que corregir. Y a partir de ahora creo que todo gobierno tiene que saber interpretar esta evolución de la sociedad. Me parece que las cosas no se pueden manejar con los mismos estilos, con las mismas recetas como se manejaron hasta ahora. Sí se quiere representar genuinamente a la sociedad, así que yo soy optimista respecto al mediano plazo y espero que el gobierno, que tiene 3 años y medio por delante de mandato, sepa interpretar el mensaje de la gente, el mensaje del Senado de la Nación con la resolución que tomó hace pocas horas y reaccione, porque eso está esperando la sociedad. La sociedad no es destituyente como por ahí se decía, Golpista, como decía Néstor Kirchner. que se vaya al gobierno, de ningún modo. Mucha de la gente que reclamó votó a este gobierno, pero no votó para que hiciera las cosas que estaba haciendo, para que tomara medidas desacertadas. Entonces la gente está esperando que el gobierno tenga la capacidad de resolver los conflictos, con el sector agropecuario y otros problemas que están en la sociedad, la inflación, los problemas energéticos, tantos problemas que tiene el país que resolver. Entonces, la gente espera que el gobierno se aboque a resolver esos problemas, que tenga capacidad de articular, de consensuar con los distintos sectores políticos y sociales, y que entonces se fortalezca con los actos de gobierno todos los días, porque la legitimación se obtiene primero a través de las elecciones, pero también hay que legitimar el gobierno todos los días con cada uno de los actos de gobierno, con cada una de las decisiones que se toman. Yo creo que si el gobierno reacciona e interpreta con humildad y con grandeza, es decir, bueno, la verdad, nos equivocamos, creíamos que la cosa iba por acá, pero la gente nos marcó que la cosa va por este otro lado. Bueno, hay que adaptarse,
hay que reconocer cómo son las cosas y hay que, redireccionar el gobierno. Entonces, si se actúa de esta manera, se va a reconectar el gobierno con la sociedad, va a representar los intereses del conjunto y se va a ir normalizando el país como todos esperamos. Y bueno, y la oposición tendrá su turno cuando haya elecciones de nuevo, habrá elecciones legislativas el año que viene, pero habrá después en el 2011 y ahí se construirá una alternativa superadora. Pero todos queremos que en estos 3 años y medio a la presidenta le vaya lo mejor posible, haga el mejor gobierno para que al país le vaya bien. Eso tendría que aprender también su marido, que no restando ni dividiendo, sino sumando, se va a llegar a que seamos los argentinos con un país rico y productivo, pero todos juntos. Yo creo que también el expresidente tiene que reflexionar, porque esta sobreactuación con un mensaje muy confrontativo que tuvo durante todo este tiempo le ha hecho mal a él mismo también. Él es un expresidente que terminó su mandato con una alta popularidad, con una consideración importante en la sociedad, más allá de las diferencias políticas y de los errores que se le han marcado. Hay que reconocer que hubo cosas que las manejó bien, hubo en sus 4 años y medio de gestión, hubo avances en algunos temas, en otros, reitero, las cosas no se manejaron bien, pero el balance para la mayoría de los argentinos, eso lo marcaban las encuestas, era positivo. Entonces, el rol de expresidente, que a veces les cuesta, a quienes completan un mandato, les cuesta asumir el rol de ex, es decir, terminó el mandato, entonces ya no se es más X con X funcionario. Puede ser alguien un referente para la consulta, para el asesoramiento, pero no estar en la trinchera empañando el rol de quien está en ese momento en ejercicio del gobierno, en este caso su esposa. Entonces yo espero que él también sepa guardar cuál es su rol de expresidente y de esta manera no le haga sombras a la presidenta y tampoco se deteriore él como imagen de expresidente, ¿no? Anoche Nelson Castro, en las palabras finales de su programa, haciendo el cierre a todas las opiniones, muy interesantes tuvo el programa de Nelson Castro, le dijo: señora Presidente, nosotros la vamos a apoyar, pero que su esposo dé un paso al costado, porque le está haciendo mucho mal a su ejercicio de gobierno. Claro. Y es real. Claro. Hay una figura fundamental y que viene de un partido común al tuyo, como es el radicalismo, una figura fundamental en este cruce de opiniones en un momento histórico fundamental de la Argentina actual, que es el vicepresidente Julio Cobos. ¿Cuál es tu opinión acerca de Julio Cobos? Yo creo que ha tenido una actitud muy digna con la decisión valiente que tomó, que no fue apresurada ni imprevista, porque la verdad él, desde que se manifestó el conflicto, planteó la necesidad de salir del mismo a través de un acuerdo. De consensuar. Claro. El gobierno, en cambio, el Poder Ejecutivo tuvo siempre la vocación de imponer. Dijo la resolución que hace horas se acaba de derogar, y uno piensa cuántos problemas, cuántas dificultades, cuánto retroceso por esta resolución que finalmente se deroga, cuando se podría haber revisado y acordado una alternativa hace 3 meses y pico. Pero el gobierno siempre quiso imponer. Uno dice, primero, bueno, cuando se toma la decisión desacertada de dictar esta resolución, se puede haber subestimado la reacción del campo, puede haberse tenido una percepción equivocada respecto a la eficacia de esta medida impositiva, pero cuando se da el conflicto, en lugar de decir, bueno, vamos a sentarnos a acordar, sin resignar la potestad que tiene el gobierno, sin resignar poder, pero saber que muchas veces el poder se fortalece consensuando. Entonces, esto no se dio. Cuando se envía el proyecto al Congreso,
teníamos la esperanza que la voluntad del gobierno fuera, bueno, aprovechar el ámbito del Congreso para consensuar, y vimos que no, que la intención era que el Congreso simplemente convalidara, que simplemente legalizara la medida que se había tomado. Yo creo que ante la preocupación de que la Corte dictara la inconstitucionalidad, por eso se envía al Congreso el proyecto, y desde ese momento, bueno, fue el vicepresidente que pedía que fuera al Congreso el proyecto, y él comenzó a plantear, bueno, aprovechemos el ámbito legislativo para llegar a una síntesis, para llegar a un acuerdo. Nosotros tuvimos con un grupo de intendentes oportunidad de conversar con él en uno de los días que estuvimos apoyando las movilizaciones en Buenos Aires. Se realizó una marcha de unos 500 intendentes aproximadamente, luego hicimos una asamblea en el Salón Azul del Senado, y posteriormente una comisión de un grupo de intendentes en representación de las distintas provincias concurrimos a una reunión con el vicepresidente Cobos. Y allí vimos esta voluntad de decir, bueno, yo quiero contribuir, decía él, a que encontremos un punto de comunión, un punto de acuerdo en todo esto. Así que él, con el voto que emite en el Senado, ha sido coherente con esa voluntad que venía anticipando. Por supuesto que no logró comprensión en el Poder Ejecutivo ni en el bloque oficialista, y se vio forzado luego a llegar a esa situación límite del desempate, pero hay que rescatar que lo hizo realmente con valentía, ¿no? Y las declaraciones que ha hecho en las horas posteriores, en las últimas horas, son realmente razonables, son prudentes. Uno observa que no hay especulación de perjudicar a la presidenta, ¿no? La presidenta, yo creo que lo que tiene que hacer es recomponer la relación con el vicepresidente, tender nuevamente un puente, y así como tiene que recomponer su gobierno, también tiene que recomponer el diálogo con los sectores de la producción, para que a partir de la derogación de esta medida, ahora el diálogo sirva para sentar las bases de otra ley consensuada que establezca todo lo que la producción está esperando para que el país avance hacia el progreso. No tenemos una oportunidad histórica a nivel mundial. Somos productores de alimentos, el mundo demanda alimentos, y entonces ¿cómo vamos a generar problemas que perturben la producción? Y si tenemos posibilidades de atender el mercado interno y también exportar, yo creo que hay que despejar tantas dudas que se plantearon últimamente, cuando con falsas antinomias, con falsas dicotomías, se dijo que no había que exportar porque había que cuidar la mesa de los argentinos. Pues yo digo, este país puede producir para que tengamos alimento suficiente y con precios razonables para los argentinos, y también lograr las divisas que el país necesita para reinvertir, para crecer a través de la exportación. Esto se da en la carne, en la leche, en los granos, se da en la vitivinicultura, en todas las producciones derivada de lo agropecuario. Tenemos grandes oportunidades, y tenemos que también tener toda una estrategia de desarrollo de toda la cadena agroalimentaria, para que, por supuesto, en lugar de exportar la producción primaria, podamos en el país agregarle valor, generar trabajo para los argentinos y producir alimentos elaborados que tengan toda una carga de valor para que eso contribuya al desarrollo. Así que yo creo que hay que enfriar la cabeza, hay que actuar con serenidad, no ver enemigos por todos lados, sino ver esa paranoia. Claro. Muy del marido era esa paranoia, pero la mujer acompañaba.
y ver los buenos ejemplos de países cercanos, Eso, que no están gobernados por la derecha, por la derecha. Claro. Cuando uno muestra las buenas experiencias, que yo creo, nosotros a veces del municipio miramos la buena experiencia y tomamos propuestas de otros municipios que se destacan en algunas áreas, como otros tomarán tal vez alguna buena experiencia nuestra. Uno tiene que aprender de las cosas que funcionan bien en otros lugares. Entonces, y crecer desde los errores, Omar. Claro. Porque todos cometemos errores. Por supuesto. Todos los que hacemos, los que desarrollamos alguna actividad, cometemos errores. A veces uno mismo advierte el error y con autocrítica dice, bueno, tengo que corregir esto. Y otras veces uno no se da cuenta y otra persona es la que lo marca y uno tiene que saber reconocer. Pero volviendo al tema de los ejemplos de otros países, digo, Brasil ha crecido extraordinariamente en todo lo que es producción de alimentos. Uruguay está exportando más carne que nosotros. Uruguay está exportando Paraguay carne y nosotros estamos cada vez con más dificultades porque como no tenemos una política ganadera tenemos cada vez menos producción de carne. Vemos que en estos días se ha visto cómo se ha acentuado la venta de vacas, es decir, la venta de madres reproductoras, lo que significa achicar los rodeos, que va a significar tener menos carne en el futuro, y si tenemos menos carne en el futuro cada vez va a valer más la carne. Entonces terminamos con un efecto contrario al que supuestamente se busca, que tengamos carne con precios razonables para los argentinos. Entonces, además tenemos la ventaja que los cortes de carne y esto lo conozco bastante porque yo me crié en una carnicería, así que de eso desde chico conozco bastante cuál es la cultura alimentaria nuestra, donde en estos días se debatía tanto sobre el precio del lomo y tanta preocupación por lo que vale el lomo. Y la verdad, ¿cuántas personas consumen lomo en nuestro país, en nuestra comunidad? No son muchos. Yo me acuerdo en la carnicería de mi padre había 3 o 4 clientes que compraban lomo y clientes que lo podían pagar muy bien. Entonces, si esos clientes que tienen muy buena capacidad de pago tienen que pagar el lomo a precio internacional y de esa manera logramos divisas suficientes para atender toda la cadena de producción y el resto de los cortes lo podemos vender a un precio muy económico. Yo me acuerdo cuando, y tal vez vos recordarás también cuando funcionaba el frigorífico azul, que había una boca de expendio de venta al público directa en el mismo frigorífico, cuando el frigorífico exportaba, que los cortes más importantes iban a exportación y el resto, que es la carne que más se consume. Si a nosotros en general nos gusta más comer un bife, una chuleta. A veces que un lomo, o el asado. Bueno, esos cortes de consumo popular se vendían muy baratos en el frigorífico, porque los podían vender baratos porque además tenían una sobreproducción, porque tenían que atender el mercado externo con los otros cortes. Entonces hemos perdido toda esa política ganadera y hemos retrocedido, así como otros países que antes vendían mucho menos que nosotros, nos han pasado, nosotros hemos retrocedido. Entonces aprendamos de los buenos ejemplos, insisto, de gobiernos además con una orientación de centroizquierda, de gobiernos socialistas, no son gobiernos conservadores. Entonces no tengamos prejuicios y con todos los que tienen experiencia en la producción, en la comercialización, con los distintos sectores políticos, acordemos políticas de Estado para que el empresario que va a invertir sepa que si mañana viene un gobierno de otro signo político, las grandes reglas de juego no se cambian. Eso necesitamos, porque si un productor está instalando una fábrica, un empresario, otro está comprando un tractor que vale 300.000 pesos, está pensando en que lo va a amortizar en tantos años, en 10 años tal vez.
Entonces necesita tener un horizonte, necesita tener previsibilidad de cuáles son las reglas de juego que van a regir la producción durante todo ese tiempo, cuánta plata va a ganar para invertir, para pagar la cuota del tractor o lo que fuere. Entonces para eso necesita saber que este gobierno va a actuar de esta manera y el que viene también. Por eso que es importante que las políticas no sean de un gobierno circunstancial, sino que tengan el acuerdo de los otros partidos que están en condiciones de ser gobierno en algún momento, los que tienen representación legislativa. Esto lo necesitamos y para eso hay que dialogar. Yo digo, en estos 5 años de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, no ha habido una sola reunión con los líderes de la oposición. Nunca hemos visto una reunión con los líderes de la oposición, con los presidentes de los bloques legislativos de la oposición, para abordar las cuestiones importantes. Y eso no es debilitarse, resignar poder, convocar eso es a los que se referentes. le está criticando, el cerramiento. Claro. El cerramiento. Hoy mismo hay una reunión en Olivos y el tema pasa por ahí. Solamente se reúne con todos los del palo, pero que votaron a favor de ellos. Los otros quedaron excluidos. Cuando la buena noticia sería que ya existiera la convocatoria a las entidades agropecuarias y a los sectores políticos de la oposición. Ahora me está sonando el celular. Pero bueno, yo creo que me parece que, el gobierno tiene la oportunidad de corregir las cosas que todos sabemos que están mal y de reorientar su gestión. Es lo que la gente está esperando. Y la gente ha madurado muchísimo. Por lo tanto, me parece el pueblo va delante del gobierno. Sí. El gobierno tiene que estar a la par del pueblo, o adelante, y el en pueblo, proyectos y perspectivas. El pueblo va a ser un reaseguro de los cambios que hay que producir con este gobierno, con los que vengan en el futuro. Me parece que va a haber otra relación, representantes, representados, a partir de este momento. Un pueblo maduro y de pie, ¿no? Que es lo mejor que nos puede pasar, porque yo creo que justamente ese tiene que ser el reaseguro de los cambios, ¿no? Porque yo digo, la agenda se prioriza, la agenda se marca muchas veces por convicción de quien gobierna, que tiene claro cuáles son las prioridades de una gestión, o por el posicionamiento que a los temas le da la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, y siempre el reaseguro último y fundamental está cuando la gente incorpora las demandas y dice, bueno, nosotros queremos que estos son los temas importantes y le exigimos a quien gobierna que se ocupe realmente de estos temas. Porque si no, los oídos quedan abiertos solamente para la campaña preelectoral, pero no es así, no es ético. Volvemos a la primera palabra de este encuentro de diálogo. Así que este año estamos cumpliendo 25 años de democracia ininterrumpida en esta etapa, felizmente, y que tengamos estas crisis, no sirven para crecer, pero con avances que nos dejen por lo menos enseñanzas como sociedad, que crezcamos en nuestro carácter de ciudadanos, puede ser en la crisis un saldo positivo, ¿no? Una última preguntita. Hoy ha circulado en los diarios de Buenos Aires, en la televisión también, una carta que Duhalde le mandó a Cobos pidiéndole que se ponga nuevamente al frente del Partido Radical y que prevea así una campaña. ¿Cómo lo verías vos esto? Yo creo porque él ha tenido problemas con el Partido Radical, que es su Yo creo que origen. Así como criticamos la sobreactuación de Néstor Kirchner mientras está gobernando Cristina, yo creo que también hay una sobreactuación de Duhalde en este caso. Duhalde, oportunista quizás. Por supuesto. Duhalde es un expresidente, se le reconoce su aporte en el manejo de la crisis que le tocó gobernar, pero él es un expresidente que además le dijo a la sociedad que él se retiraba. Por lo tanto, si él se retira, que deje a los actores que hoy están operando trabajar tranquilos. Y además
no me parece prudente que en este caso Duhalde opine sobre qué debe hacer el radicalismo, sobre la interna radical, ¿no es cierto? Ya demasiado quienes nos sentimos aunque radicales en, el momento está... en distintas versiones que hoy tiene el radicalismo, tenemos bastante, ¿no es cierto?, con nuestros aportes. Yo creo además que respecto a la actitud de Cobos, que no dudo en calificarla como positiva en esta decisión, me parece que la connotación político-partidaria, la trascendencia que esto puede tener y la evolución de cómo se pueden reacomodar los partidos políticos, es prematuro todavía, me parece, analizar esto. Sí deseo que los partidos políticos puedan fortalecerse, porque la democracia necesita de partidos políticos sólidos, partidos que expresen corrientes de pensamiento, que funcionen como instituciones de manera permanente, que formen dirigentes, que tengan institutos programáticos para generar propuestas, para que quienes llegan al gobierno no lleguen solamente buscando el poder sin saber qué hacer, sino que tengan un plan serio, viable, sustentable, surgido del aporte de esos institutos programáticos, y esperemos que también entonces el sistema político se vaya reorganizando con partidos que le sirvan a la sociedad, partidos que no sean meras máquinas electorales que funcionan unos meses antes de las elecciones y solamente disputando espacios de poder, insisto, para ocuparlos y sin saber muy bien para qué, sino que realmente sean el nexo entre la sociedad y las instituciones de la República, ¿no? Omar, esto en lo personal, esta es la última, en lo personal, ¿sufriste algún tipo de conflictiva, de dudas, de tropiezos, siendo un intendente que pertenece al régimen también en este momento, de Cristina Kirchner, respecto de tu postura frente a las necesidades de tu comunidad? No. Nosotros hemos cultivado desde siempre una buena relación con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, y yo sería injusto si como consecuencia de estas diferencias que hemos tenido en este tema y en otros, yo dijera que hemos sido discriminados. Nosotros estamos desarrollando obras importantes que hemos logrado el apoyo de la Nación, como la ampliación del hospital, como la rotonda que se está construyendo en el acceso a la ciudad, y otros proyectos que hemos concretado con el apoyo de la provincia, como obras de cloacas, y tenemos la voluntad de seguir trabajando mancomunadamente, porque creo que esa es nuestra responsabilidad. Si en algún momento llegara a aparecer algún gesto de discriminación, con la sinceridad con que trato de manejarme siempre, lo voy a hacer público, ¿no? Muchas gracias, Omar. No, gracias. Un placer inmenso. Yo he sentido orgullo cuando fuiste con los 500 intendentes al Congreso de la Nación y te jugaste por tu pueblo. Gracias, un placer inmenso. Bueno, muchas gracias. Bueno, y así pasó Omar Duclos, el intendente de Azul, en un diálogo así muy mano a mano con nosotros aquí. Es un placer inmenso que haya venido. Nos vamos. Chao, hasta mañana como siempre, si Dios quiere.